Hemos llegado a nuestro último tema número 7, las ofrendas de paz. Esta ofrenda es la favorita de muchos, me encanta también. Y si usted ha venido siguiendo la secuencia, usted notará que la secuencia de ofrendas lleva un orden. Y si usted ha venido siguiendo la secuencia de las ofrendas, usted notará que he estado siguiendo un orden. Primero hablamos de las ofrendas expiatorias y las ofrendas por el pecado. Luego hablamos de los holocaustos. Para poder entregar todo mi ser a Dios, debo primero confesarle y entregarle mis pecados. Y cuando yo le entrego todo a mi ser a Dios, le entrego mis recursos, que son las oblaciones, y le entrego mi vida, que son las libaciones. Después de haberle dado todo a Dios, mis pecados, mis recursos, mis cargas, ¿cuál será el fruto de toda esa entrega? El fruto de toda esa entrega es la paz. Paz para con Dios y paz para con los hombres. Quizá en este momento, el que me escuche, el que me vea, está pasando por una situación difícil en su vida. Quizá lleva años, lleva meses o días en que ha perdido la paz interna en su corazón. Quizá nunca ha experimentado esa paz en su vida. Yo oro para que este tema pueda ayudarte a cómo experimentar esa paz. La palabra hebrea para ofrendas de paz es la palabra shalem, que significa un sacrificio voluntario de agradecimiento. También hay otra definición que es suplir lo que falta o pagar una recompensa. Habían 3 propósitos por los cuales se traían las ofrendas de paz. Vayamos a Levítico capítulo 7, versículos 12 al 16. Levítico capítulo 7, versículos 12 y 16. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrenda por sacrificio de acción de gracias, tortas sin levaduras amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untarás con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Versículo 16. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Vemos aquí 3 propósitos por los cuales se entregaban o se daban las ofrendas de paz. Número 1, vemos que se daban como agradecimiento y gozo. Eran ofrendas de acción de gracias. En Estados Unidos hay un día que se celebra que es el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving. Contrario a las demás ofrendas, esta era una ofrenda donde había gozo cuando se entregaba. En las demás también había cierto nivel de gozo, pero era más solemnidad, más dolor. Pero en esta había gozo cuando se entregaba. También el versículo 16 nos dice que se daban como voto o voluntario. Así que 3 propósitos: agradecimiento y gozo, ofrendas por voto, cuando alguien quería hacer un voto a Dios, u ofrendas voluntarias. Ahora, las ofrendas de paz tenían ciertas características peculiares, únicas de ellas, y era la única ofrenda donde se comía la carne del sacrificio. También estas ofrendas se podían ofrecer en cualquier momento, y el tipo de animales que se podían escoger. Aún hembras, animales hembras se podían escoger para este tipo de ofrendas. ¿Cuál era el procedimiento que se seguía cuando se ofrecían ofrendas de paz? Vayamos a Levítico capítulo 3, que es el capítulo donde nosotros encontramos las ofrendas de paz. Levítico capítulo 3, vamos a comenzar desde el versículo 1. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra sin defecto, le ofrecerá delante de Jehová. Si nosotros leemos todo el capítulo, usted va a ver que se podía ofrecer o ganado vacuno, ovejas, corderos o cabras. Estos eran los animales que se podían ofrecer como ofrenda de paz. Y el primer paso lo encontramos en el versículo 2. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda
y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Vemos aquí que de nuevo se colocaban las manos sobre la cabeza del sacrificio. Usted estará pensando, bueno, esas son las mismas ofrendas que habíamos estudiado. En realidad no es la misma, pero siempre vemos un mismo patrón, y es que hay separación del pecado. En las ofrendas del pecado vemos esa lección. En las ofrendas expiatorias vemos la misma lección. En los holocaustos vemos la misma lección. En las oblaciones y en las libaciones. Había que colocar las manos sobre el sacrificio. Segundo, se mataba el sacrificio. Y tercero, se nos dice que rociaban su sangre sobre el altar alrededor. Esta vez se rociaba alrededor del altar. Vamos al versículo 3. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. ¿Cuál era el siguiente paso? ¿Qué era lo que se le daba a Jehová de acuerdo a este versículo? De acuerdo a este versículo, a Jehová se le daba la grosura, que es el pecado. Ahorita vamos a mirar las lecciones que encontramos aquí. Vamos a ver qué más se hacía con el resto que quedaba. Vayamos a Levítico capítulo 7, versículo 33. Levítico capítulo 7, versículo 33. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Ahora saltemos, vamos al versículo 34. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Ahora vayamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 3. Deuteronomio capítulo 18, versículo 3. Vemos que se le daba la espaldilla, o sea, el hombro derecho. Se le daba a el sacerdote. No solamente era una ofrenda que se le daba a Dios, pero el sacerdote también tenía una parte en ella. Deuteronomio capítulo 18, versículo 3. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas, o sea, las mejillas, y el cuajar, que es el corazón. 3 cosas que se le daban al sacerdote. Y se nos dice que de esas, la espaldilla y el pecho, que era el cuajar, se mecía delante de Jehová, junto con la espaldilla también, se mecían. Algunos escritores, mecer es esto, hacerlo así de arriba hacia abajo, ofrenda mecida, han interpretado esto como ofrendas que se elevan desde la tierra hasta el cielo, ofrendas mecidas delante de Jehová. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vemos entonces que parte era para Dios. ¿Y qué era lo que se le daba a Dios? La grosura. Una parte le correspondía al sacerdote, que era las quijadas o las mejillas, el cuajar o el pecho, y la espaldilla derecha o el hombro derecho. Regresemos a Levítico capítulo 7, leamos esta vez los versículos 16 al 21. Levítico capítulo 7, versículos 16 al 21. Esta es la ley del sacrificio de paz. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto voluntario, será comida en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada.
toda persona limpia podrá comer la carne. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre el pueblo. Las ofrendas de paz también podían ser comidas. Como habíamos dicho, era la única ofrenda que el mismo que ofrecía podía comer. Una parte para Dios, una para el sacerdote y el resto que quedaba para la persona que ofrecía. Pero vemos aquí la condición, y la condición es que no debía haber inmundicia en él. No debía haber inmundicia en él. Vamos a Levítico 7, versículos 11 al 13. Y vamos a ver que las ofrendas de paz también se comían junto con pan con levadura y pan sin levadura. Levítico capítulo 7, versículos 11 al 13. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias y de paz. Vemos una aparente contradicción, porque vemos que se ofrecían panes sin levadura, pero luego también pan leudo, o sea, pan con levadura y frito. Las ofrendas de paz eran ofrendas que se entregaban con pan sin levadura, lo cual significa sin pecado. De nuevo vemos la misma lección. Pero alguien diría, ¿qué en cuanto a las que se ofrecían con pan leudado? ¿Saben? Algunas veces el Señor hace provisión aún para aquellos que, debido a sus pecados de ignorancia, quieren entregar su vida a Dios y están viviendo una vida consagrada a Él. Y Él no quiere que ninguno deje de participar en las ofrendas. ¿Saben? Que la hermana White nos dice, en el deseado de todas las gentes, la ofrenda de paz es un paralelo también con la cena del Señor, porque era una ofrenda que se comía, uno mismo la podía comer. Y la hermana White dice que aunque a nosotros nos parezca que alguna persona es indigna de tomar la cena del Señor, dejémosla tomar, porque esa persona puede, o esa persona más bien debe darle cuenta solo a Dios. Esa aplicación nosotros la vemos aquí. Con levadura o sin levadura se podían ofrecer los panes. Ahora, ¿qué lecciones nosotros encontramos con Jesús? Vayamos a Efesios, capítulo 2, versículo 14. ¿Cómo podemos nosotros obtener la paz que tanto Dios quiere darnos? Efesios, capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver cómo las ofrendas de paz se cumplen en Jesús. Efesios 2, versículo 14. Porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que para tener la paz en nuestro corazón necesitamos recibir a Cristo Jesús. Muchos andan buscando en el mundo cómo poder encontrar paz. Este servidor era uno de ellos. Y una vez yo creí que la paz la podía encontrar en la música rock, la podía encontrar en el alcohol, la podía encontrar en los amigos, pero la paz que da el mundo es una paz efímera. La paz que da Cristo es una paz duradera. La respuesta está ahí al lado tuyo, Cristo Jesús. ¿Cómo Jesús da la paz? Volviendo a la analogía que estamos estudiando de las ofrendas, recordemos que debía quitarse la grosura, y esa grosura es la que se le entregaba al Señor en el altar.
Habíamos estudiado que la grosura, de acuerdo a Salmo 37, representa el pecado. No podemos experimentar la paz de Cristo Jesús mientras haya pecado en nuestro corazón. La hermana White tiene una cita, creo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 4, volumen 5. Dice, un pecado acariciado puede neutralizar completamente el poder del Evangelio. Un pecado acariciado, nos dice la sierva del Señor. Y mientras haya ese pecado acariciado, no hay paz en la mente. Hay sentimiento de culpa. Y más cuando uno sabe que está mal, pero no tiene poder para vencerlo. Las ofrendas de paz me enseñan que cuando yo le entrego mis pecados al Señor, puedo experimentar la paz en el corazón. ¿Qué nos dice Efesios? ¿Qué nos dice Romanos capítulo 5, versículo 1? Un pasaje clásico de las Escrituras en cuanto a los temas de la salvación. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, otra palabra para justificados es perdonados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos perdonados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora recordemos que había algo que se le daba al sacerdote, que es un tipo de Cristo. Se le daba la espaldilla derecha, se le daba el pecho y también se le daban las quijadas o las mejillas. Y aquí encontramos nosotros tres cosas que si se las damos a Dios, nos van a ayudar a nosotros a experimentar la paz. Vamos a mirar el pecho. El pecho representa el corazón. Cuando nosotros le damos el corazón a Cristo Jesús, la vida a Cristo Jesús, que es la libación, podemos tener paz. Pero hay una aplicación mucho más profunda y mucho más significativa que nosotros encontramos aquí. Vamos a Isaías 40, versículo 11. Isaías capítulo 40, versículo 11. No solamente el Señor quiere que le demos nuestro corazón. El Evangelio común de hoy enseña solo el perdón de los pecados. Oh, Dios no solamente te quiere perdonar de los pecados, el Señor te quiere dar victoria sobre el pecado y quiere preservarte en ese estado perdonado, en ese estado de perdón. Noten lo que dice el versículo 11 del capítulo 40. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Dónde nos dice el Señor que nos va a llevar? Nos dice que nos va a llevar en su seno, nos pastoreará. ¿Qué pasaje o qué porción de las Escrituras viene a nuestra mente cuando leemos esa parte pastoreará? A mi mente viene el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando yo sé que Jehová es mi pastor y nada me falta, y a pesar de que yo tenga que alimentar a mis hijos, que tenga que proveer para mi familia, que tenga que pagar el arriendo, que tenga que pagar las cuentas, que tenga que pagar los impuestos, yo sé que el Señor está en control de mi vida y puedo descansar en su seno. Puedo, como Juan, recostar mi cabeza sobre el pecho de Jesús. ¿Saben? Las religiones antiguas solían representar a sus dioses con pechos femeninos. No sé si han visto las imágenes. Y eso es una falsificación del verdadero significado de la Biblia. Hay un nombre que se utiliza para Dios en las Sagradas Escrituras, en el hebreo, que es El Shaddai. Y El Shaddai significa literalmente, en inglés, The Mighty Breasted One, o el poderoso que tiene pechos grandes. Interesante definición. Algunas partes se traduce como el Todopoderoso, El Shaddai. El Señor tiene el pecho
suficientemente grande para que cada cabeza preocupada se recueste sobre él. Y cuando eso lo hacemos, podemos experimentar la paz. ¿Saben? Los judíos durante el tiempo de Jesús habían puesto a Abraham por encima de Dios. Y el Señor Jesús reprendió sus conceptos erróneos en la parábola del rico y Lázaro. Y decía que cuando el rico, que representa a los judíos, murió, cuando Lázaro, murió, fue al seno de Abraham. Porque eso era lo que los judíos enseñaban. Los que eran buenos iban al seno de Abraham. Nosotros no necesitamos recostarnos en el seno de Abraham. Podemos recostarnos en el pecho de Jesús. Y no tenemos que esperar para morir, sino que aquí en nuestra vida podemos recostarnos en su pecho. Él tiene un pecho lo suficientemente fuerte para llevar todos tus problemas. Y cuando eso lo hacemos, hay paz en el corazón. No solamente eso, sino que se le daba la espaldilla o el hombro derecho. Ahora, en la Biblia el hombro es símbolo ¿de qué? Vayamos a Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Y vamos a ver aquí la simbología y cómo esto se relaciona con la paz. Isaías capítulo 9, vamos a leer los versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, en otras versiones dice, y el gobierno sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué sucede cuando el Señor Jesús tiene el gobierno sobre su hombro? Él es el príncipe de paz. Versículo 7. Lo debilitado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Cuando depositamos nuestros cuidados, cuando depositamos esas cosas, nuestras responsabilidades, el peso de ellas sobre los hombros de Jesús, Él es el príncipe de paz. Él nos puede dar la paz que tanto nosotros anhelamos. Ahora es interesante que cuando el profeta Samuel estaba preparando a Saúl para su reinado, el profeta Samuel lo invita a comer. Y miremos qué es la comida que le ofrece el profeta Samuel a Saúl. Vayamos a 1 Samuel capítulo 9, versículos 23 y 24. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Samuel. Y le dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. En la Biblia hay detalles que no están allí por casualidad. ¿Por qué una espaldilla? ¿Qué lección quería darle Dios a Saúl? ¿Saben? Si Saúl hubiese aprendido que en realidad había un rey por encima de él, que el reinado suyo estaba sobre los hombros de Dios, Saúl hubiese podido traer paz al pueblo de Israel. Saúl hubiese podido tener un reino próspero. Quizá le esté hablando a líderes en este momento, pastores, ancianos, médicos, enfermeros, colportores, cualquier líder en las diferentes ramas de la obra de Dios. Nosotros no podemos desempeñar el cargo por nosotros mismos. Debemos depositarlo en los hombros de Jesús. Por último, nosotros leemos que también las mejillas, o las quijadas se le daban al sacerdote. ¿Qué nos enseñó Jesús en cuanto a eso? Vayamos a Mateo, capítulo 5, versículo 39. Mateo, capítulo 5, versículo 39. Jesús en el Sermón del Monte
hizo una declaración revolucionaria en contra de los valores falsos que habían en su tiempo. Cómo tratar a nuestros enemigos. Y dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo que es malo. Antes, a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. El Señor Jesús nos pide que si nos ofenden aquí a este lado, yo debo colocar este también. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende que la paz se logra no defendiendo mis derechos, no respondiendo con el mismo espíritu con que me agreden? Esas son lecciones básicas del Evangelio. Y es aún triste que cristianos adventistas, después de muchos años de conocer al Señor, aún se ofenden cuando otros los agreden. Aún se ofenden cuando se dan cuenta que otros hablan mal de Él. Aún responden con la misma ofensa con que fueron ofendidos. El Señor Jesús dio sus mejillas como ejemplo de cómo debemos dar nosotros nuestras mejillas. Mateo, capítulo 26, versículo 67. Mateo, capítulo 26, versículo 67. Leemos. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. ¿Respondía Jesús? Jesús no profirió una palabra. En Isaías capítulo 50, versículo 6, hablando también del Mesías sufriente, nos dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, o sea, de escupidas. El Señor Jesús dio sus mejillas. Cuando nosotros estamos muertos en Cristo Jesús, las ofensas no me van a afectar. Se las voy a remitir a Dios. Pablo dice, cada día muero. Y como Pablo, nosotros debemos morir cada día. Y cuando estamos muertos cada día, las ofensas hechas a mí serán como ofensas hechas a un cadáver. ¿No va a sentir? ¿No va a escuchar? Si tú le escupes al cadáver, si tú le pateas al cadáver, si tú le das puños al cadáver, el cadáver te va a responder de la misma manera. Desde luego que no. Muertos a este mundo, muertos al yo, pero vivos para Cristo. La fiesta o las ofrendas de paz era un momento de regocijo. Era el momento o era el fruto, era el momento cuando se experimentaba el fruto de habernos separado del pecado, de haber entregado todo a Dios. Que el Señor Jesús nos ayude a nosotros a entregarlo todo a Él y que el Señor restaure la paz que quizás se nos ha perdido. Que el Señor nos ayude a nosotros a estar en paz con Él y en paz con cada uno de nosotros, en paz con el prójimo. Cierro con la promesa de Jesús que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar.